¿Alguna vez sentiste que, justo cuando por fin encontrabas calma, la vida volvía a moverse? Como si el universo esperara a que bajaras la guardia para probarte una vez más. Pierdes algo, cambia alguien, se derrumba un plan, y te preguntas, ¿cómo puedo seguir siendo feliz cuando todo parece desmoronarse otra vez? Muchos de ustedes me escribieron después del primer video, contándome cómo las enseñanzas budistas los ayudaron a sanar, a soltar, a encontrar sentido en medio de la tormenta. Pero la verdadera pregunta no es solo cómo encontrar la felicidad, sino cómo sostenerla cuando la vida vuelve a doler. Y esa es la enseñanza más profunda del camino budista. Ser feliz no significa que el mundo deje de moverse. Significa que aprendes a no perderte tú en su movimiento. El Buda decía, la mente es como el agua. Cuando está agitada, no puedes ver con claridad, pero cuando se aquieta, refleja la verdad. Hoy quiero invitarte a aquietar esa mente, a volver al centro y a descubrir 10 nuevas enseñanzas budistas que pueden ayudarte a mantener la paz interior incluso en medio de la incertidumbre. No es un video para la mente, es un viaje para el alma. Porque cuando aprendes a mirar con los ojos del silencio, descubres que la felicidad no depende de lo que pasa, sino de cómo eliges habitarlo. Respira profundo y camina conmigo, paso a paso, por este sendero. Comencemos. Cuentan que en un monasterio rodeado de montañas, un joven monje meditaba cada mañana frente a un lago. Aquel lago era su lugar sagrado, un espejo de calma donde el cielo y el agua se confundían en un mismo silencio. Pero una tarde, mientras meditaba, una tormenta repentina se desató. El viento rugía, las ramas se agitaban, el agua del lago se levantaba en olas furiosas. El joven se levantó asustado y corrió hacia el templo. Con el corazón acelerado, buscó a su maestro y exclamó: «Maestro, no puedo meditar con tanto ruido. El viento grita, la lluvia golpea, el lago está en caos. ¿Cómo puedo hallar paz en medio de una tormenta así?» El maestro lo miró con ternura, tomó su bastón y lo condujo hasta la entrada del templo. Allí, bajo la lluvia, ambos contemplaron el lago agitado. Después de unos minutos, el sabio habló: «Mira el agua, discípulo. En la superficie todo es movimiento, ruido, confusión, pero si miras más profundo, el fondo del lago permanece inmóvil. Así es también tu mente. Tu error no está en la tormenta, sino en quedarte mirando solo la superficie». El joven lo escuchó en silencio. El viento seguía soplando, la lluvia seguía cayendo, pero en su interior algo cambió. Entendió que la paz no significa que la tormenta desaparezca. Significa aprender a mirar desde el fondo del lago donde nada puede agitarte. Desde ese día, cada vez que la vida se volvía ruidosa o incierta, el monje recordaba las palabras de su maestro: «No luches contra la tormenta, conviértete en el silencio que la contempla». Haz una pausa. Cierra los ojos un instante y escucha el eco de esta historia. ¿Cuántas veces, como ese monje bajo la lluvia, has querido que la vida dejara de hacer ruido? Has deseado que las circunstancias cambien, que las personas actúen distinto, que el mundo se acomode a tu paz. Pero la lluvia no deja de caer solo porque tú te incomodas. El mundo no se detiene cuando tú deseas calma. Y es ahí donde comienza la verdadera práctica espiritual. No en el silencio perfecto, sino en la capacidad de ser silencio aun cuando todo a tu alrededor hace ruido.
Cuando aceptas que no puedes controlar la tormenta, descubres algo profundo, que la calma no se encuentra en lo externo, sino en el espacio interior desde el cual miras la vida. Porque la felicidad no llega cuando el mundo se aquieta, sino cuando tú aprendes a mirar desde el fondo del lago, donde nada puede agitarte. Y con esa comprensión, con esa quietud naciente en el corazón, permíteme ahora guiarte por 10 nuevas enseñanzas budistas, donde cada una es un paso para volver a tu centro, para recordar que la paz no depende de lo que pasa, sino de cómo eliges habitarlo. Enseñanza 1. Acepta lo que es, sin resistencia. El sufrimiento no nace del dolor, nace de la lucha interna contra lo que la vida ya ha decidido mostrarnos. Cada vez que algo no sale como imaginabas, tu mente se tensa. Discute con el momento, lo compara, lo rechaza, lo etiqueta como injusto. Y sin darte cuenta, comienzas una guerra contra lo inevitable. Pero la realidad no se transforma con resistencia, se transforma con aceptación. Se cuenta que un monje intentaba meditar bajo la lluvia. El ruido del agua golpeando el techo lo irritaba. Intentaba concentrarse, respirar, forzar la calma. Pero mientras más lo intentaba, más lo perturbaba el sonido. El maestro lo observó y le dijo con serenidad: «Deja que la lluvia sea lluvia. Tú sé silencio». En ese instante el monje comprendió, no era la lluvia la que lo perturbaba, era su deseo de que dejara de llover. Esa es la raíz del sufrimiento. Querer que el presente sea distinto a lo que es. Aceptar no es rendirse. Aceptar es mirar la vida a los ojos y decirle: no necesito que seas diferente para estar en paz. Cuando aceptas, el momento deja de ser enemigo y se convierte en maestro. La resistencia crea peso, la aceptación libera. Y paradójicamente, cuando dejas de pelear con lo que ocurre, lo que parecía insoportable comienza a suavizarse. La vida no cambia de inmediato, pero tú sí, y desde esa nueva conciencia todo se vuelve más liviano. A veces la vida no necesita que la entiendas, solo que la abraces. Solo que digas con serenidad: está bien, así es ahora. Porque detrás de cada así es, se esconde un así debía ser para recordarte quién eres realmente. Enseñanza 2. Transforma el dolor en sabiduría. El dolor no viene a castigarte, viene a despertarte, a mostrarte con firmeza lo que tu alma ha estado evitando mirar con ternura. En el camino budista se enseña que cada herida es una puerta. Duele, sí, pero si te atreves a cruzarla, del otro lado encontrarás comprensión. El dolor es un mensajero. Solo se queda cuando te niegas a escuchar su mensaje. Un discípulo, con lágrimas en los ojos, se acercó a su maestro y preguntó: «Maestro, ¿por qué el dolor no se va? ¿Por qué vuelve una y otra vez, aunque intento huir de él?» El sabio lo miró con compasión y respondió: «Porque aún no lo has escuchado». El joven cerró los ojos y en ese instante comprendió que no se trataba de escapar del sufrimiento, sino de abrirse a lo que venía a enseñarle. Cuando dejas de resistir el dolor y comienzas a observarlo con conciencia, algo profundo sucede. El enemigo se convierte en guía, la herida se transforma en maestra, y lo que antes dolía empieza a iluminar. El Buda enseñó que la flor de la sabiduría florece sobre el lodo del sufrimiento. Nada crece sin fricción, nada despierta sin atravesar la oscuridad primero. Pregúntate en silencio: ¿qué me está intentando enseñar esto que tanto duele?
¿Qué parte de mí se está fortaleciendo en medio de esta prueba? Cuando haces esa pregunta con honestidad, el peso comienza a transformarse en claridad. El dolor no desaparece, se purifica. Y en ese proceso, tú también cambias de forma, te vuelves más sabio, más compasivo, más consciente. Recuerda, la herida no es el final del camino, es el lugar exacto donde comienza tu despertar. Enseñanza 3. Cultiva la ecuanimidad. Ser feliz no significa estar siempre bien. Significa mantenerte en equilibrio incluso cuando el mundo a tu alrededor se desordena. La verdadera paz no es ausencia de caos, es la presencia de conciencia en medio del caos. La ecuanimidad, upekkha, en la enseñanza budista, es ese estado de serenidad profunda en el que nada externo tiene el poder de sacarte de tu centro. No porque seas indiferente, sino porque has aprendido a mirar sin perderte. El loto crece en el barro, pero no se ensucia con él. El loto no lucha contra el barro, no lo juzga, no lo rechaza. Simplemente crece desde él, elevándose hacia la luz, sin dejar que la oscuridad lo contamine. Así también es la mente del sabio. Vive entre las tormentas del mundo, pero no deja que esas tormentas vivan dentro de él. La ecuanimidad es ese punto silencioso donde comprendes que todo cambia. La alegría viene y se va, la tristeza llega y también pasa, y tú permaneces. No eres las olas que se agitan, eres el océano que las contiene. Cuando cultivas la ecuanimidad, descubres que nada puede robarte la paz, porque ya no la depositas en lo que ocurre, sino en la conciencia que observa lo que ocurre. Haz una pausa y pregúntate, ¿desde dónde estoy viviendo este momento? ¿Desde la reacción o desde la presencia? ¿Puedo permanecer en calma incluso cuando las olas se levantan? Recuerda, la mente sin ecuanimidad es como una hoja movida por el viento, pero la mente que ha aprendido a observar es como una montaña, firme, silenciosa, inamovible. Y desde ese lugar, nada te arrastra, todo te enseña. Enseñanza 4. Practica la presencia compasiva. No siempre tienes que tener una respuesta, no siempre tienes que sanar, arreglar o entenderlo todo. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es simplemente estar. Estar presente, en silencio, con el corazón abierto. La presencia compasiva no busca cambiar la situación ni aliviar el dolor de inmediato. Simplemente ofrece su luz. Es ese tipo de energía que no dice «deberías estar mejor», sino que susurra con ternura. «No entiendo del todo tu dolor, pero estoy aquí contigo». Esa sola presencia puede sanar más que 1000 palabras. Porque la verdadera compasión no exige, no corrige, no interrumpe el proceso del otro, solo abraza desde la conciencia. El Buda enseñó que la compasión es el deseo profundo de aliviar el sufrimiento sin juzgar su forma ni su causa. Y a veces, ese alivio no llega con acciones, sino con silencio. Con mirar a los ojos y permitir que el alma del otro sienta, no estás solo. Practicar la presencia compasiva también significa extenderla hacia ti. Sentarte contigo en tus propios momentos de oscuridad y decirte, no tengo que entenderlo todo ahora, solo voy a acompañarme. ¿Cuántas veces he querido sanar al otro para no enfrentar mi propia incomodidad? ¿Puedo aprender a estar presente sin controlar, sin imponer, sin huir? Porque cuando aprendes a estar presente con compasión, contigo o con los demás, el sufrimiento se suaviza, el corazón se abre y la vida
comienza a sentirse más liviana, más real, más humana. Y es en ese silencio amoroso donde nace la verdadera sanación, no desde el hacer, sino desde el ser. Enseñanza 5. Abraza la imperfección. El ego busca perfección, pero el alma busca verdad. En el budismo zen se honra el wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto, lo incompleto y lo impermanente. Porque la vida, igual que tú, nunca estuvo destinada a ser perfecta, sino auténtica. Deja de castigarte por tus grietas. Son ellas las que permiten que la luz entre. Imagina un cuenco roto, reparado con hilos de oro. Las grietas siguen allí, pero ahora brillan. Eso eres tú, un ser que ha aprendido a convertir sus heridas en sabiduría. No necesitas ser perfecto para estar en paz, solo necesitas verte con conciencia y recordar que hasta tus fracturas pueden brillar. Enseñanza 6. Observa tus pensamientos, no te conviertas en ellos. Tu mente es un cielo inmenso. Los pensamientos, solo nubes pasajeras. Algunos días llegan luminosas, otros cargadas de tormenta. Pero el cielo nunca deja de ser cielo. El Buda enseñó: así como el firmamento no se mancha con las nubes, tu conciencia no se mancha con los pensamientos. No necesitas luchar contra ellos ni creerlos todos. Solo obsérvalos, déjalos pasar, como quien ve hojas flotar río abajo. En esa distancia entre lo que piensas y quien observa, nace la verdadera libertad. Enseñanza 7. Vive con intención, no con impulso. Cada pensamiento, cada palabra, cada gesto es una semilla que siembras en el jardín de tu destino. Si lo haces con presencia, florece. Si lo haces desde el impulso, se marchita antes de nacer. La mayoría vive reaccionando. Habla sin pensar, decide sin sentir, corre sin saber hacia dónde. Pero el alma despierta actúa desde otro lugar. Desde la conciencia. Antes de responder, de moverte, de elegir, detente un instante y pregúntate: ¿esto nace del amor o del miedo? Esa pausa es un portal, te separa del ruido del mundo y te devuelve a tu centro. Vivir con intención no es hacer menos, es hacer con sentido. Y cuando tus pasos se alinean con tu propósito, la vida deja de sentirse pesada y comienza a sentirse sagrada. Enseñanza 8. Encuentra belleza en lo simple. En la búsqueda de lo extraordinario, olvidamos lo sagrado que habita en lo cotidiano. Perseguimos metas lejanas mientras la vida nos susurra su belleza en lo más pequeño. El sonido del viento entre los árboles, el vapor que danza sobre una taza de té, la calma de una respiración consciente, la mirada sincera de quien te escucha sin prisa. El budismo enseña que la verdadera espiritualidad no siempre se encuentra en los templos, sino en la forma en que caminas, en cómo observas, en el silencio con el que agradeces. Porque la mente busca razones para ser feliz, pero el corazón solo necesita presencia. Y cuando aprendes a ver con los ojos del alma, descubres que lo simple nunca fue pequeño. Solo estaba esperando a que lo notaras. Enseñanza 9. Agradece incluso sin motivos. El Buda enseñó: un corazón agradecido es un campo fértil donde florece la dicha. Agradecer no es negar el dolor. Es recordar que, incluso en medio de la oscuridad, aún respiras,
aún aprendes, aún estás vivo. La gratitud es la luz que te devuelve al presente cuando todo parece perder sentido. Es la semilla que brota incluso en la tierra más árida. No esperes a que la vida sea perfecta para agradecer. Agradece ahora, por lo que tienes, por lo que perdiste, por lo que estás aprendiendo, y verás cómo la energía cambia. Porque la gratitud no necesita razones, ella misma las crea. Y cuando tu corazón aprende a decir gracias aún en la tormenta, la vida, suavemente, empieza a convertirse en paz. Enseñanza 10. Sé refugio para ti mismo. Llega un momento en el camino en que dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Comprendes que nadie puede salvarte, porque nunca estuviste perdido. El Buda lo dijo con claridad luminosa. Sé tu propio refugio, sé tu propia lámpara. Cuando dejas de depender de la aprobación, del consuelo o de la presencia de otros para sentirte completo, algo sagrado despierta. La confianza interior. Aprendes a sostenerte con tus propias manos, a abrazarte en tus momentos más oscuros, a ser la voz que te calma cuando el mundo grita. Y entonces, incluso en soledad, ya no estás solo, porque descubres que la paz no es algo que encuentras, es algo que recuerdas. Desde ese centro silencioso, tu luz ya no pide permiso para brillar, solo ilumina. Hoy has recordado una verdad que el alma ya sabía, pero que la mente olvida con facilidad. La felicidad no nace del control, sino de la conciencia. No surge cuando todo encaja, sino cuando aprendes a estar presente incluso cuando nada parece tener sentido. Ser feliz no significa que la vida deje de moverse, significa que tú dejas de resistirte a su danza. Que descubres la serenidad de fluir, la sabiduría de soltar, la belleza de no tener todas las respuestas. El sufrimiento se disuelve cuando dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y comienzas a contemplar ¿para qué en mí? Porque cada experiencia, incluso las que duelen, trae escondida una semilla de expansión, una oportunidad para despertar a una versión más consciente de ti. La vida no siempre será perfecta. Habrá días de claridad y días de sombra, momentos de plenitud y otros de pérdida. Pero si aprendes a permanecer en equilibrio dentro del cambio, descubrirás algo sagrado. Que la paz no depende del mundo, depende de cómo eliges habitarlo. Cada respiración es una puerta, cada pensamiento una semilla, cada instante una oportunidad para regresar a ti. Y en ese regreso, en ese instante presente donde todo se detiene, puedes decirte con calma, con amor, con certeza: aquí, ahora, elijo la paz. Cierra los ojos, inhala con calma y permite que estas palabras no solo se escuchen, sino que vibren dentro de ti como una verdad que despierta. Fluyo con la vida sin resistencia, porque confío en la sabiduría del cambio. Transformo mi dolor en sabiduría y dejo que cada herida se convierta en luz. Encuentro calma en medio del movimiento, porque la paz no está fuera, habita en mí. Agradezco incluso sin motivos, porque el simple hecho de existir ya es un milagro.
Soy mi propio refugio, mi fuente eterna de claridad, fuerza y serenidad. Ahora, siente. Cada afirmación es una semilla de conciencia que florece en tu interior. Deja que tu respiración la riegue, que tu presencia la sostenga, que tu alma la recuerde. Porque la verdadera felicidad no se busca, se despierta, y hoy una parte de ti ha despertado. Hoy has recordado que la felicidad no consiste en huir de la oscuridad, sino en encender tu propia luz en medio de ella. Porque la verdadera paz no llega cuando todo está en calma, sino cuando descubres que esa calma puede nacer dentro de ti, aun cuando el mundo se agita. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 10 nuevas enseñanzas resonó más con tu alma? ¿Qué verdad te recordó algo que habías olvidado sobre ti mismo? Y si viste la primera parte, comparte conmigo qué enseñanza pusiste en práctica y qué transformación notaste desde entonces. A veces, tus palabras pueden ser el faro que otro corazón necesita para comenzar su propio despertar. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, permítele seguir su camino, compártelo, suscríbete y deja que más almas recuerden que la felicidad no es un destino. Es una forma de habitar el presente. Porque donde hay atención, hay paz, y donde hay paz, la vida florece. Gracias por caminar conmigo en este sendero de conciencia. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo de luz.